estamos con una balanza comercial positiva. El año pasado hemos cerrado con 3.687 millones de dólares y de hecho en lo que significa en una comparación internacional al primer semestre de Bolivia, de los países indicados, estamos en el primer lugar con un 6% de superávit comercial respecto al producto. Las reservas internacionales que corresponden a las reservas que tenemos en moneda extranjera o en oro han llegado a 2013 a la fecha, al 28 de agosto, a 14.368 millones de dólares. Ahí en lo que significa América Latina también estamos en el primer lugar porque el 51%, estas reservas representan el 51% del producto y eso también nos da una fuerte solidez. Por otro lado, para el financiamiento del amplio programa de carácter social que está llevando adelante Bolivia, le hemos dado un fuerte énfasis a lo que significan las recaudaciones tributarias. El año 2005 nuestras recaudaciones llegaban a 15.874 millones de bolivianos. El año pasado hemos llegado a casi 50.000 millones de bolivianos. En el gráfico ustedes pueden ver la parte amarilla corresponde al impuesto directo a los hidrocarburos y el resto corresponde a impuestos cuyo origen es básicamente el mercado interno. Por esa razón, cuando alguna vez a nosotros nos dicen de que cuando los precios de materias primas caigan o esto se derrumbe, la economía boliviana se va a derrumbar, eso es totalmente falso, porque todos estos años hemos estado trabajando precisamente por desvincularnos del ciclo internacional de la economía. Y eso también se ha traducido en nuestras cifras de superávit fiscal. Como ustedes saben, el déficit superávit es la diferencia entre ingresos y gastos de un país. Prácticamente desde el año 2006 hemos tenido todos los años superávit y al momento, con los datos que tenemos a julio, nuestro superávit fiscal está en 4,8% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, desde nuestro punto de vista, el fortalecimiento de las autonomías o de los gobiernos regionales es fundamental. De esa manera es que del año 2005 nosotros transferíamos más o menos 6.600 millones de bolivianos a nuestras administraciones regionales. Ese monto ha subido el año pasado a más de 23.000 millones de bolivianos, o sea, nuestras administraciones regionales tienen casi 4 veces lo que recibían el año 2005. Aunque esto también nos ha generado problemas, porque como ustedes pueden ver en el gráfico, de estos 23.019 millones de bolivianos, actualmente tienen en saldos de caja y bancos 15.827 millones, esto hasta el año pasado. Actualmente los saldos de caja y bancos están por el orden de los 19.429 millones de bolivianos. O sea, es una cantidad muy grande de dinero que está sin ejecutar. Pero esto tiene dos explicaciones básicas. Uno, por un lado, está el tema naturalmente de los problemas que tienen que ver con la ejecución propiamente, pero otro problema que es importante analizar es que la cantidad de recursos que han recibido estas administraciones locales no ha estado acompañada con una generación paralela de capacidades. Entonces, esto con el tiempo nosotros estamos seguros que se va a mejorar. Asimismo, la inversión pública que ha estado ejecutando el país ha pasado de 629 millones de dólares al año 2012 con una ejecución de 2.874 millones de dólares. Y al momento, en lo que significa el 2013, hemos inscrito 3.800 millones de dólares. Entonces, esto prácticamente está más que quintuplicando la inversión que teníamos el año 2005. Para que tengan una idea más o menos de qué significa esto, en los mejores tiempos de la capitalización, que se hizo en la década de los 90, que fue una forma de privatización, el año récord histórico de la capitalización llegó a 1.000 millones de dólares. En cambio ahora estamos triplicando ese récord solo con recursos nacionales y eso está permitiendo que encaremos un programa muy agresivo de vertebración caminera y también un programa muy agresivo de lo que significa el sector social. Como les había indicado, en realidad la deuda externa, si bien en números absolutos aumenta, en porcentaje del PIB hemos bajado del 64% al 16%. Y en temas de lo que significa la deuda interna, hemos bajado en un 11% en términos absolutos y en un 15% a lo que significa en términos de Producto Interno Bruto.
Para tener un orden de cifras, más o menos subiendo a ambas deudas, estamos en el orden de 32% del producto, lo cual está muy por debajo de criterios muy estrictos, por ejemplo, como tiene la Unión Europea, como tiene el Mercosur, que nos establecen órdenes por superiores al 40%. En ese sentido, nuestra deuda es perfectamente sostenible al momento. Otro tema central también del modelo tiene que ver con la capacidad de ahorro que está teniendo el público. El año 2005 llegábamos a 3.711 millones de dólares y ahora estamos en 13.545 millones de dólares. Para tener un orden de cifras, fíjense ustedes que cuando nosotros teníamos a principios del 2000 los conflictos sociales, para nosotros que 100 millones de dólares se retiren de la banca era una tragedia. En cambio ahora, con esta cantidad de recursos podemos encarar más elementos. Por otro lado, eso también se ha traducido en un incremento fuerte de la cantidad de depósitos. El año 2005 teníamos 1.9 millones de personas que tenían cuentas y el año a julio de 2013 tenemos 6.8 millones de cuentas bancarias. Asimismo, la cartera de lo que significa la mora ha bajado de un 10,1% el año 2005 a 1,6% el año 2013. Un elemento fundamental que nos ha ayudado a tener este buen desempeño económico ha sido lo que nosotros llamamos la bolivianización de la economía. Históricamente, hasta el año 2005, Bolivia, después de la hiperinflación que tuvo en los años 80, tuvo un proceso fuerte de dolarización. El 95% de las cuentas estaban en dólares y de hecho ya había algunos economistas que planteaban que el mejor camino para un país pequeño como Bolivia era que renunciemos a nuestra moneda nacional y asumamos el dólar. Bueno, ustedes conocen lo desastroso que ha sido esa experiencia y bueno, sin ánimo de opinar sobre economías externas, a nuestro criterio lo que le está pasando a la Unión Europea en este momento es consecuencia de haber asumido el euro, ¿no? Porque renunciar a una moneda, a la moneda propia, es renunciar a la política monetaria y al financiamiento del desarrollo. Por esa razón, en este momento, en términos promedio, nuestra bolivianización, o sea, el uso de nuestra moneda nacional está llegando al 86% y eso nos permite no solo tener términos de soberanía, sino en términos de lo que significa el manejo de la economía, ¿no? Bueno, en términos de lo que significa el desempleo, nosotros de un desempleo que teníamos el año 2005 de 8,2%, hemos bajado al 3,2%, y quizás uno de los indicadores más importantes es el tema de la reducción de pobreza. En este gráfico ustedes pueden ver que el año 2005 la pobreza extrema atacaba al 38,2% y se ha reducido al 21,6%. Eso quiere decir que en estos casi 8 años de gobierno, casi 2 millones de personas han abandonado la extrema pobreza y tenemos como horizonte hacia el año 2025 reducir a cero prácticamente la extrema pobreza. Eso nos ha permitido ya no ser el país más pobre, como ustedes pueden ver en este gráfico. Esta partecita, dado que ya me están presionando con el tiempo, me la voy a saltar, pero lo que quería mostrarles finalmente es el tema de cómo nosotros trabajamos el tema de equidad de género, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos y hemos estado trabajando en realidad con varios de ustedes es incluir en el clasificador presupuestario rubros específicos a lo que significa la equidad de género. Por ejemplo, ¿qué hemos realizado? Hemos incluido en las directrices una estructura programática específica para las entidades territoriales que tiene que ver con promoción y políticas de género, defensa y protección de la niñez y familia. Y también hemos incluido en el clasificador de gasto el código que tiene que ver con igualdad de género y otros servicios de eliminación de las desigualdades y protección social. ¿Cuál es la idea de que tengamos estos clasificadores, que tengamos estas partidas específicas para el tema de género? La idea es que nuestras entidades destinen recursos. Ahora, ahí sí tenemos que ser sinceros, como es un tema que todavía está en construcción, todavía hay mucho que avanzar, pero nuestro aporte básicamente es que ya tengamos esos clasificadores, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos buscando básicamente es que podamos establecer acciones afirmativas destinadas a la igualdad de géneros. En temas de números, que es más o menos donde yo me muevo, porque como comprenderán que no soy precisamente un experto en género, pero sí puedo hablar de números,
más o menos en lo que significa la administración central, o sea, todo lo que no es entidades territoriales, que tiene que ver con ministerios básicamente. El presupuesto del año 2009 llegaba a 53.4 millones de bolivianos. El año 2013 hemos llegado a un presupuesto de 177.8 millones de bolivianos. De esto, el 99% corresponde al Ministerio de Salud y Deportes por concepto de un bono que se llama el bono Juana Azurduy, que es una asignación que se realiza a las mujeres que están esperando un bebé. El 2013, el 84% es financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. Por el lado de los gobiernos autónomos municipales, tienen ustedes un gráfico donde pueden ver que Santa Cruz, por ejemplo, ha designado 165 millones de bolivianos, Cochabamba 151 millones de bolivianos, La Paz 109 millones de bolivianos, Chuquisaca 52.9, Potosí 46.9 y bueno, Pando 7.3 millones de bolivianos, ¿no? El 66% corresponde a lo que significa municipios del eje troncal y los recursos asignados para estas políticas representan el 2,5% del total del presupuesto de los gobiernos autónomos municipales y el 72% corresponde a recursos del Seguro Universal Materno Infantil, una política que hemos hecho en Bolivia, es que ninguna mujer embarazada se quede sin la atención del parto y en ese sentido los gobiernos municipales asignan estos recursos. Lo que significa en los gobiernos autónomos departamentales, más o menos Tarija está destinando 2.9 millones, Beni 1.8, La Paz 1.6, Santa Cruz 1,5. En realidad el 63% se concentra entre los gobiernos autónomos departamentales de Tarija, Beni, La Paz y Santa Cruz. Un tema que adicionalmente yo quiero comentarles es que si bien el Estado boliviano actualmente ha superado ya sus problemas financieros, un tema central que estamos trabajando, y yo saludo mucho la experiencia de nuestra ministra de Autonomías, de nuestra ministra de Justicia, es tratar de darle un contenido más conceptual. Es lo que estamos trabajando en virtud a que muchas veces ocurre que si bien nosotros colocamos un clasificador presupuestario, nosotros inducimos a que las entidades regionales coloquen una parte de su presupuesto para lo que significa igualdad de género, lo que siempre nos preguntan, bueno, pero ¿eso en qué se traduce? Y bueno, nosotros le damos una orientación, pero también hemos notado que muchos gobiernos municipales lo hacen por cumplir y colocan unas asignaciones que son muy bajas. Y en ese sentido, este tipo de eventos, este tipo de seminarios, lo que ayuda más bien a nuestras entidades territoriales es que puedan convertir estos presupuestos en cuestiones concretas que nos permitan avanzar en este tema de la igualdad de género. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Thank you very much, Vice Minister. That was very enlightening and gave us a lot of the context of Bolivia, which is really important for discussions to follow. I'd like now to move on to the Minister of Autonomies, Claudia Pena Claros. Muchas gracias. Después de la explicación del viceministro Jaime Durán sobre el tema de la situación económica del país, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones, sobre todo del proceso político que hemos vivido como país en los últimos años, porque me parece que a partir de eso ustedes van a poder tener ciertos antecedentes que se hacen muy necesarios para evaluar lo que viene en la tarde. En la tarde el Servicio Estatal de Autonomías les va a presentar un estudio de costeo que se ha hecho con varias otras instituciones para saber en qué medida los gobiernos municipales están invirtiendo en políticas destinadas a la lucha contra la violencia. Entonces voy a dejar los detalles de esa presupuestación con sensibilidad de género para la tarde en las manos del Servicio Estatal de Autonomías.
Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones y partiendo tal vez de lo que acaba de decir el viceministro Jaime Durán, quisiera comentarles que nuestro proceso político tiene sus raíces más cercanas en una serie de movilizaciones que vivimos como país a partir del año 2000. Y estas movilizaciones, el año 2000 se llamó la Guerra del Agua, cuando en una de las 3 ciudades más importantes de nuestro país, la empresa privada que prestaba el servicio de agua potable intenta subir las tarifas. La gente de la ciudad y de los pueblos de alrededor se levanta, se moviliza y logra expulsar a esa empresa privada del país. Primero entonces el recurso natural agua y la lucha alrededor de ese recurso natural. 3 años después, el año 2003, se produce una lucha ya de carácter nacional mucho más fuerte, que es la guerra del gas, que nosotros conocemos como guerra del gas, cuando el entonces gobierno nacional intenta vender gas natural a la República de Chile. Ustedes saben que nosotros tenemos un conflicto centenario con la República de Chile respecto del acceso a la costa marítima y ahí la gente se levanta, se moviliza y el centro del discurso movilizador es el gas para los bolivianos. Entonces, esas dos luchas, esos dos levantamientos populares de la sociedad civil respecto y alrededor de los recursos naturales imprimen un sello inequívoco al gobierno que viene después, que es el gobierno de nuestro presidente Evo Morales, que es la recuperación de los recursos naturales. Las cifras que ustedes han visto, esos depósitos que se multiplican por 2, por 3, por 4, las reservas internacionales que se multiplican por 10 incluso, el dinero que reciben las regiones que se multiplica por 2 y por 3, son fruto básicamente de una decisión política histórica que toma el gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos. Antes nuestro país recibía de cada $100 que se producía a través de la producción hidrocarburífera, de cada $100 recibíamos $18 y la empresa privada se llevaba $82. Esa figura fue invertida en este gobierno y ahora por cada $100 que produce la explotación hidrocarburífera, Bolivia recibe 82 y las empresas privadas se llevan $18. Eso ha permitido ese increíble salto económico que nos mostraba el viceministro y me parece que es muy importante compartirlo con ustedes porque es fruto básicamente de un periodo muy fuerte de levantamiento popular y de movilización de las organizaciones sociales del país. Y esa es una característica histórica de Bolivia, pero que se fortalece más en esos últimos años. Y es una característica que seguimos viviendo hasta ahora. Es decir, cuando ustedes escuchen hablar de Bolivia, es importante que tengan siempre en mente que se está hablando de una sociedad civil altamente politizada, altamente organizada, pero al mismo tiempo también altamente movilizada. Entonces es una sociedad civil que constantemente reclama ser tomada en cuenta y participar de las decisiones políticas, de las decisiones estatales. Eso es algo que no se venía dando con los anteriores gobiernos, pero ustedes también deben saber que nuestro presidente Evo Morales viene de una tradición sindical muy fuerte, es decir, todo su capital político, su experiencia política viene del sindicato cocalero del Chapare. Y pues de ahí también viene mucho de su posición antiimperialista, anticapitalista, que se ha ido formando sobre la base de esa experiencia de lucha del movimiento de los productores cocaleros del Chapare. Una vez instalado en el gobierno nacional, empezamos un proceso de construcción de una nueva constitución política del Estado. Y en ese proceso, que fue un proceso muy complejo, fue un proceso donde se dieron muchos episodios de violencia política, de violencia racista, no solamente en el lugar de la misma Asamblea Constituyente, sino en todo el territorio nacional.
Entre el año 2006 y 2008 vivimos también, ya con el presidente Evo Morales y alrededor de la Asamblea Constituyente, vivimos muchos episodios de violencia y de enfrentamiento entre los bolivianos. Alrededor del 2006 y 2008 muchas veces hablaba de una posible guerra civil, incluso en Bolivia, cosa que gracias a Dios y a la madurez política del pueblo boliviano no se llegó a dar, pero fue un periodo muy tenso en nuestro país. Entonces, si nosotros revisamos la actual Constitución Política del Estado, vemos que es una constitución que hace mucho énfasis en la garantía de los derechos. Hay alrededor de 100 de los 400, un poquito más, artículos que tiene la Constitución, alrededor de 100 artículos están referidos a los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, a los derechos de los pueblos indígenas también. Tenemos todas las generaciones, como se llaman, de derechos incluidos en nuestra Constitución Política del Estado. Y es una Constitución también que incluye de manera muy significativa los derechos de las mujeres. Es una mirada transversal que tiene para la inclusión de los derechos de las mujeres. Una de las cosas que se definen en la Asamblea Constituyente es el tema del ordenamiento autonómico. Quiere decir que antes de la nueva Constitución nosotros teníamos básicamente una organización política centralista donde todas las decisiones eran tomadas por el gobierno nacional. A partir de la nueva Constitución Política del Estado se decide un régimen autonómico y se le da facultades legislativas a los departamentos, que son las regiones, y también se les da facultades legislativas a los gobiernos municipales. Esta Constitución tiene una distribución de competencias que es bastante compleja. Tenemos 4 diferentes tipos de competencias. Todos esos niveles de gobierno, excepto la autonomía regional, tienen facultades legislativas y hay facultades exclusivas referidas a desarrollo humano y a la situación, a la igualdad de género, están en manos de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales, sobre todo. Es importante también tomar en cuenta cuál es la situación de esos gobiernos autonómicos, de esos nuevos gobiernos autonómicos que están asumiendo nuevas competencias, entre las cuales están la lucha por la igualdad de género y por el desarrollo humano. El proceso autonómico nos ha traído un fenómeno muy interesante que es la territorialización de la política, es decir, el escenario político ya no está definido solamente por los actores políticos nacionales, sino que también es definido en cada territorio, en cada región, por los actores políticos de esa región. Entonces podemos tener escenarios muy diferentes en las diferentes regiones del país, pero también debemos decir que esos gobiernos autonómicos, municipales o departamentales, están ocupados, ese poder estatal autonómico está ocupado por nuevos actores políticos. Antes de nuestro proceso había una especie de casta, había una especie de clase política donde los padres iban heredando prácticamente de familia a familia los cargos políticos. En los últimos años hemos visto el surgimiento de nuevas élites políticas que antes estaban reducidas a una actuación política al interior de las organizaciones y de los movimientos sociales y que gracias a este proceso, a esta revolución democrática, acceden también a cargos en el poder estatal. Y ese es el caso de muchas mujeres líderes de diferentes clases sociales que gracias a este proceso tenemos ahora la oportunidad de desempeñarnos como autoridades. En la Cámara de Senadores ejerce la presidencia una compañera mujer que viene de movimientos sociales acá en Santa Cruz. En la Cámara de Diputados ejerce la presidencia también una mujer. En el gabinete del presidente, que somos 20 ministros y ministras, habemos 7 ministras y hubo un tiempo en que éramos 10 ministras inclusive, ahora somos solo 7. Ahora, en los gobiernos autonómicos, en los departamentos y en los municipios también se ha incrementado, aunque no en la misma significancia, no en la misma proporción, la participación de mujeres como autoridades.
porque es precisamente en esos espacios autonómicos, en los municipios, en los departamentos, donde las mujeres sufrimos mayor acoso político. Y este problema también ha llevado a que desde el gobierno nacional se impulse una política pública estatal en contra del acoso político. Tenemos una ley nacional para proteger a las mujeres que están en cargos públicos, pero que también están desempeñando algún cargo en una organización social, en una junta vecinal, para protegerlas del acoso político. Tenemos casos espeluznantes a nivel de concejalas municipales, por ejemplo, y también a nivel de asambleístas departamentales, incluso de alcaldesas municipales. Eso no quita, sin embargo, este acoso político no quita, sin embargo, la enorme participación de las mujeres y de mujeres, sobre todo, que vienen de los sectores populares. Otro tema que me parece muy importante para poder tener un contexto de lo que está sucediendo en nuestro país es el tema del liderazgo del presidente Evo Morales. Es decir, nosotros tenemos un proceso autonómico que distribuye el poder a las regiones, pero este momento histórico es compartido también por un fenómeno fuertísimo de liderazgo del presidente Evo Morales, que se da y es resultado por todo lo que viene, por todos los antecedentes que vienen detrás. El presidente Evo logra condensar en sí mismo muchas de las características y mucha de la diversidad vital que tienen los diferentes sectores populares del país. El presidente Evo ha nacido en el altiplano, ha sido pastor de llamas, migró a la Argentina para recoger caña, para cosechar caña, después migró al Chapare y fue cocalero, fue dirigente sindical, fue futbolista, trabajó en una banda, era trompetista. Entonces, muchos sectores del país se reconocen en la figura del presidente Evo y es como que el presidente es una figura, es una realidad que le dice constantemente a la gente, ustedes también pueden tener ese grado de movilidad social y ese grado de movilidad política, así como el presidente Evo la ha tenido en su propia vida, ¿no? Entonces es una especie de, donde a la gente le gusta también reflejarse a sí misma en esa imagen tan fuerte del presidente. Pero este proceso autonómico de distribución del poder también es paralelo y coincide con los datos que ustedes veían del viceministro de Economía y Presupuesto. Es decir, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que gracias a la nacionalización de los hidrocarburos tenemos un proceso aceleradísimo de fortalecimiento de la economía nacional, pero también del fortalecimiento del rol del Estado en la economía nacional. Quiere decir que nosotros, los bolivianos, las bolivianas, en este momento estamos en una especie de carrera por construir y levantar toda la infraestructura básica del país. Si revisamos cifras, por ejemplo, de construcción de hospitales, de construcción de centros de salud, de construcción de carreteras, vamos a ver que los porcentajes, al igual que ustedes han visto en las cifras económicas, en esa misma proporción también se han multiplicado. Estamos asistiendo a un proceso muy acelerado de construcción de la infraestructura básica del país. Entonces tenemos que sumar el liderazgo del presidente, los programas sociales como el Juancito Pinto, por ejemplo, que a cada niño le da 200 o 250, 250 bolivianos a fin de año. A fin de año, cada niño que acaba el año escolar recibe 250 bolivianos, que es algo más de $30, que no es mucho. Pero para un niño que está en el campo, esos 250 bolivianos